Hola, mis gramatanos, muy buenas noches para todos ustedes. Quien les habla, Macabit Ross, y muy contento nuevamente de retomar labores dentro de Gramata Escritores. Realmente ha sido un tiempo en el que hemos podido descansar y cargar energías o baterías para empezar este nuevo año con grandes sorpresas y retos. Hoy, pues, como ustedes lo saben, tenemos nuestro taller de formación literaria y pues nos acompaña nuestra compañera Anayibe Paipilla, que nos va a hablar un poquito acerca de los derechos de autor. Hola Ani, bienvenida. Hola Mac, hola a todos, ¿cómo están? Ahí con ganas de transmitirles algo que aprendí y que en un inicio molesté incluso a mi querido compañero Edwin y a Lilian con preguntas hace ratico sobre eso porque tenía muchas dudas y después pues tomé un taller y me es placentero para mí transmitírselos. O sea, con mucho cariño se lo transmito. Espero cumplir expectativas, espero darme a todos ustedes y lo que no sepa, se lo averiguo. O sea, de eso se trata, de que nos instruyamos, de que saquemos nuestras dudas adelante y pues para eso estamos, ¿no? Perfecto, mi Ani. Entonces voy a compartir la pantalla con la presentación y ya tú nos dices cuando arranquemos. ¿Te parece? Vale. Regáleme un segundo. ¿Todos pueden ver ahí la presentación? ¿Sí? Sí. Sí, Listo, está Ani. bien. Ok, cuando quieras Ahí arrancamos, Ani. se ve bien. Bueno, entonces vamos. Derechos de autor. Siguiente, mi Mac. Derecho, en el numerito, en el número 1, mi Mac. Vamos a hacernos una pregunta para empezar. Los derechos sobre mi obra los obtengo apenas realice el registro en la DNDA o desde que la escribo. DNDA es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Bueno, antes de seguir, quiero aclarar que esta información es con base a lo que averigüé en Colombia, ¿no? Tenemos talleristas que nos van a apoyar con información de Perú, de México y de Argentina. Todo nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque si vamos a publicar una obra y que nosotros nos movemos internacionalmente, entonces es para nosotros muy bueno saber qué clase de ley nos rige en determinado país y con qué normas nos vamos a mover, ¿no? Entonces, esto es sobre todo acá en Colombia, pero yo creo que no difiere mucho en algunas cosas. Sin embargo, sobre los talleres vamos hablando, sobre las charlas que vayamos teniendo, vamos despejando las dudas. Además de que con Aline compartimos información de México y pues he estado leyendo un poquito sobre lo de México y es muy, muy interesante. Bueno, entonces ahora sí la pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Los derechos sobre mi obra los obtengo apenas realice el registro en la DNDA o desde que la escribo? Pues voy a hablar aquí desde mi ignorancia porque realmente no averigué al respecto, pero necesariamente, a ver, el tema de la Dirección Nacional de Derechos de Autor es como para hacer más legal el asunto de los derechos sobre las obras. Pero, por ejemplo, en el momento en que yo escriba un texto y lo haga público, ya en ese momento yo tengo derechos intelectuales sobre lo que estoy escribiendo, independiente de si es el trámite legal ante la institución oficial a que haya lugar. ¿Es así o no? Sí, sí, mi Eden, totalmente. ¿Alguien más de pronto quiere opinar o agregar algo? Hola Ani, ¿me oyen? Hola, mi Gio, te oigo, pero no te veo.
No, es que tuve una falla con el computador, pero bueno, ahí Ahí te estoy. oigo. Bueno, yo difiero en lo de, no sé, yo siento que uno registra o sea, desde el momento que le entregan el radicado del registro del cuento, creo que desde ese momento ya hace parte del autor, ¿sí? No creo que, o sea, uno debe hacer un registro del cuento ante la entidad y ellos le arrojan a uno un número de radicado, si no estoy mal. Pero en sí el cuento queda registrado creo que después de 30 días, pero yo diría 44. 44 días, pero yo diría que desde el momento que a mí me entregan ese radicado, yo ya doy por hecho que el cuento está legítimamente a mi nombre. Pues eso es lo que yo opino. Gracias, mi Gio. Ay, ya te vemos ahí de a pedacitos. Mi Mac en la flechita. Creo que ahí está. La Bueno, respuesta es desde que la escribo. La propiedad intelectual protege obras, no ideas ya consolidadas. Entonces, ¿para qué registrarla? Para lo que nos dijo Evelyn, para la cuestión legal. Si a nosotros nos llegan a plagiar una obra, ¿con qué demostramos que es nuestra? Entonces ya nos tenemos que ir, como decimos acá en Colombia, a pleito. ¿Y con qué demostramos que esa obra es nuestra? Con la cuestión legal, con el soporte legal, que no es otra cosa que está registrada en derechos de autor. Aunque también ahí yo coloqué, porque son pruebas de propiedad, en el computador aparece la fecha y hora de la creación de la obra. Eso también puede valer como prueba. Los testigos familiares, nosotros a veces acostumbramos que mandamos nuestra obra a amigos, de pronto que nos vean nos peguen una leidita pues ahí al cuento que hemos desarrollado o al escrito o al inicio de nuestro texto y que nos den unas opiniones. A veces se lo mandamos a nuestra mamita. Entonces ella también nos puede servir como testigo de que esa obra es propiedad nuestra. Y pues obviamente con mucho más validez el soporte legal que es el registro ante derechos de autor. Siguiente, mi madre. Ani, bueno, Ani, Señor. sí, yo quería pues dar como una pequeña opinión sobre eso. Yo participé en la biblioteca departamental de un conversatorio sobre los salvaguardas pues del patrimonio intelectual pues de Colombia. Entonces, sería bueno que cada vez que escribiéramos la obra, la presentáramos ante la biblioteca departamental, que con eso ya es una garantía de que somos propietarios del derecho intelectual, más no tenemos todavía los derechos de autor. Pero en cualquier biblioteca hoy en día se puede hacer cualquier obra, inclusive hasta una sola hoja, un poema, por decir algo. Entonces, usted lo lleva allí y asienta el registro de ese poema, porque es un solo texto, y entonces, porque usted puede escribir el poema hoy, pero no le da para publicar o de pronto no hace el derecho de autor porque considera que una sola hojita pues para mandarla a Bogotá, entonces, pero se pueden apropiar de ella, entonces lo mejor es asentarla de una vez en cualquier biblioteca, en el Centenario, en la biblioteca, eso se llama el salvaguarda pues del patrimonio. Salvaguarda, perdón. Sí. ¿Sí? Perfecto, gracias mi querido Orlando, es una información muy, muy valiosa. Yo quería opinar un poco sobre un par de cosas. Lo de la biblioteca es interesante, ¿verdad? Y quería comentarle una parte de propiedad intelectual y derechos de autor. Ya, como para hacer una diferenciación pudiera ser, ¿no? Entendemos como propiedad intelectual a todas las creaciones de la mente humana, ¿no? Es decir, como creemos la mayoría, una vez que escribimos un texto, nosotros somos los padres de ese texto. Igual, al publicarlo, por cualquier medio, red social o esto, asumimos el rol de la responsabilidad de que nosotros nos
adjudicamos esos derechos de su creación, ¿no? Eso por allí. Ahora, está en la parte de los derechos de autor. Los derechos de autor son de dos tipos. Son derechos morales y derechos patrimoniales. Allá vamos, mi Benjamín, no se me adelante. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Esa parte, porque eso te corresponde. Pero es lo que hay que diferenciar. O sea, propiedad intelectual, todo lo que creemos, ¿sí? Y derechos de autor son lo que van a explicar ya un tanto más adelante, ¿no? Y hay mecanismos, como bien dijo el amigo, por lo menos voy a poner el caso de Venezuela y de un amigo muy particular. Él escribe canciones y bueno, no, digamos que de momento no iban a ser tocada por un grupo o algo, pero él tampoco disponía del dinero ni de nada parecido para publicarlos, pues, o ir a la SAPI, creo que se llama en Venezuela, que es de esto de derecho, Sociedad Anónima de Propiedad Intelectual, creo que se llama en Venezuela, si no me equivoco. ¿Y qué hizo él? Se dirigió a una biblioteca nacional y ahí hizo la salvaguarda, pues, o sea, ahí llegó y lo que le pidieron, hay unos requisitos, y lo que le pidieron fue original más 3 copias simples, y le dieron como un comprobante, pues, de que las letras de esas canciones y eso que le estaba registrando eran de él, pues. Entonces, es una buena opción, no tiene mayor gasto, y ya de ahí, pues, se facilitan las cosas al momento de cualquier problema, ¿no? Vale, mi Benjamín. Eso por ahí. Gracias. Bueno, ¿y qué son los derechos de autor? Bueno, ahí nos dio un adelantico Benjamín. La propiedad intelectual abarca todas las áreas, todo lo que genere contrato. Y prácticamente al tenerlo en derechos de autor, estamos creando una marca. Estamos registrando nuestra marca. Siguiente, mi Mac, la flechita. El soporte legal. Bueno, los soportes legales son las leyes que nos rigen acá, sobre todo. Son las leyes que nos rigen. El artículo 35 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, aquí en Colombia definitivamente la Constitución soporta o respalda, mejor, respalda absolutamente todo. Y en este artículo 35 dice que será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de vida de vitalicio del autor y 80 años más mediante las formalidades que prescriba la ley. O sea, el autor se muere, su obra queda más 80 años más después de la muerte del autor. O sea, eso es lo que va a durar el respaldo de derechos de autor para la obra, para su obra. Otra cosita que de pronto quiero agregar acá, ya que nombré la muerte del autor. En el momento en que se muere el autor, la obra puede heredarla o ser heredada. Nosotros deberíamos hacer una especie de testamento. ¿A quién le vamos a dejar nuestras obras en caso de que ya pasemos a otro plano? Entonces, esa persona es la que queda con los derechos de la obra. Igual va a durar ese tiempo, pero entonces esa persona ya tendrá los derechos que se le imputen en el testamento, ¿no? Vale de pronto aclarar eso. Y otra es la ley 1403 de 2010, por la cual se adiciona la ley 23, que prácticamente es la que está mucho más completa, del 82, sobre derechos de autor, que se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes, ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales, o ley Fanny-Mickey. Eso quiere decir que con esta ley 23 nos respalda absolutamente para que esas obras que nosotras generamos y que estamos registrando puedan ser publicadas y nos puedan
pagar por ello. Siguiente, mi Marco. Ahora sí, las clases de derechos. ¿Puedo ceder mis derechos? Vamos a ver, vamos a dejar esta preguntita ahí, vamos a dejárnosla ahí en el aire. ¿Puedo ceder mis derechos? Hay dos clases de derechos que, como ya nos decía Benjamín, morales y patrimoniales. Los morales son paternidad, inédita, modificación y retracto. Más adelante vamos a ver cada una. Y patrimoniales son reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Siguiente, Nima. Vamos a ver los morales. La paternidad, como ya nos dijo, creo que también Benjamín, y creo que Edwin nombró lo de la paternidad, es un hijo. No se transfiere. Nuestra obra, está bien dicho cuando decimos, no, es que tenemos nuestro hijo. Es verdad. Nuestra obra es nuestro hijo. Y cuando decimos inédita, inédita es que esté y permanezca inédita. Tengo el derecho de decidir si la publico o no. ¿Quién? El autor mismo. Ni en físico, ni en ebook, ni fragmentos en ninguna plataforma digital. O sea, el autor es el que tiene totalmente la paternidad de la obra y tiene la potestad o el poder para decidir si publica su obra o no. Nadie más. Lo tercero de morales sería modificación. Tengo derecho a modificar en cada edición una parte de la obra, sería el 5% de la obra. Este porcentaje o esto que se puede modificar no debe alterar la trama de la obra. Se puede modificar de pronto un personaje, pero más no debe modificar lo que hace ese personaje, y si cumple un papel importante en la obra, no se puede modificar. Y pues bueno, es un 5%. Esta modificación se puede hacer incluso cada edición, en cada edición que pueda salir. La primera edición quedó y en la segunda volvió a rectificar, no le gustó algo de pronto, puede modificar. El autor lo puede hacer. Obviamente cuando ya está amarrada a una editorial es con base o a las normas o contrato que haya escrito o firmado con la editorial, ¿no? Y puede también esta cuestión del retracto. Puede decir en cualquier momento el autor que no me identifica sacarlo del comercio y que no me identifica y puede sacarlo del comercio. Estos casos ocurren cuando de pronto escriben una obra teniendo 13 añitos de edad y cuando ya cumple 21 quiere modificarla porque esa voz que le dio a esa obra en ese momento de los 13 años de edad ya no lo siente identificado al autor, entonces la desea cambiar. Se puede retractar y puede sacar la obra del mercado. Siguiente, mi Marco. Miani, yo tengo dos preguntas ahí rápidas. La primera, cuando hablamos de una obra inédita, quiere decir que es una obra que yo nunca he publicado y que nunca he mostrado en ningún lado, ¿cierto? Para allá vamos, mi Marco. Ok. Sí. Y lo segundo, cuando tú hablabas de la modificación, un ejemplo, yo hace 1 año o 2 años hice el registro de mi obra, pero a lo largo de este tiempo no ha cambiado la trama, pero sí he agregado más contenido y he cambiado algunas cosas, algunos personajes. ¿Yo tengo que volver nuevamente a registrar o ya con lo que tengo registrado me vale? Con lo Aclarando que tiene no cambia la registrado, trama. eso, ya con lo que tiene registrado siempre y cuando cumpla con esta norma del 5% de la obra. Si ya tú vas a modificar el título y un personaje de eso ya no va en la obra porque no te favorecía en la primera esta, como que dice uno, puedo retractarme, vamos para el cuarto, la retiro y modifico la obra y vuelvo y la registro. Y lo de inédita, ya vamos a ver lo de inédita, porque hay muchas cositas que
que tenemos dudas en inédita, y esto nos va a servir muchísimo con las duditas que hemos presentado en el chat, incluso de este tema de estos días. No sé si esté en el 2 directamente, no sé si en los numeritos de arriba, no sé si tenga vínculo. Ah, bueno, acá. Aquí ya pasamos a la inédita. Sí. Y la inédita, antes de autopublicar, hay que decidir si es mejor la opción, o sea, es la mejor opción que tienes, ¿no? Porque ya deja de ser inédita. O sea, tú publicas una obra sin amarrarla o sin hablar o negociar o contratar con una editorial, la publicas porque tienes la plata, tienes el modo y puedes hacerlo, ya deja de ser inédita. Si tú después quieres contratar con una editorial, hay editoriales que lo hacen, que te toman esa obra porque les parece muy buena y la quieren tomar, y pues ya ha estado en el mercado y se ve que se vende, entonces las editoriales la pelean. Hay peros, obviamente van a tener peros, pero igual las editoriales, hay editoriales que lo hacen. Hay que analizar posibles editoriales. Es recomendable publicar cuando se cuenta con una comunidad, un estatus como autor, al menos que haya dinero para subirla a la plataforma de marketing, por ejemplo, en estos de Amazon. Si se cuenta con los recursos, hay que arriesgarse. Y con respecto a lo de la comunidad, es cuando de pronto tú eres una persona reconocida, les pasaría de pronto, sería el caso de los influencers, alguien que conozcan acá mucho, bueno, no sé si en otros países la conozcan, a esta mujer, Epa Colombia. Ella, bien o mal, ha adquirido fama, tiene seguidores, tiene muchos seguidores. Ella en estos momentos podría publicar un libro y se lo compran. Entonces, si estás listo, si tienes una comunidad que te sigue, si tú tienes una marca ya registrada, ya te reconocen en las redes sociales, que ahorita es muy importante las redes sociales, puedes publicar un libro. Este niño, Camilo, no sé si lo conocen, el cantante que se casó con la hija de Ricardo Montaner. Este muy joven empezó con una comunidad adquiriendo imagen. Primero fue a su imagen. Se dejó el bigote, así como nuestro amigo Gio, el bigotico. Eso lo identifica a él. Es una marca que tiene él, o es una imagen que él ha creado con su público, que los llama tribus. Ahí vamos otro. Tiene un nombre para identificar o para relacionarse con su público. Tiene hasta un signo, no sé, con la mano hace algo él también. Es otra cosa. A veces incluso hay mucha gente que conozco, lo identificamos no por sus canciones. No, yo no recuerdo los títulos de las canciones que canta este joven, pero lo veo y lo reconozco. ¿Por qué? Porque él adquirió también una vestimenta. Entonces, a ese joven también le pasaría lo mismo. Él puede publicar ahorita un libro a su tribu y le copian, como decimos nosotros acá. Lo van a seguir, le van a comprar el libro. Cuando ya debe ser inédita, hay editoriales que salen, bueno, eso ya lo dije. Si se ha impreso y distribuido a lugares que circulan, la obra ya no es inédita. Así sea a un público como familia, mamá, amigos cercanos. Esto de pronto, por decir algo, se lo envía a mi grupo de Gramata. La obra deja de ser inédita. ¿Por qué? Porque pasamos de una cantidad de personas y la vamos a leer la mayoría, pues, o sea, suponiendo que todos los que estamos en el grupo de chat de Gramata leemos lo que nosotros a veces compartimos, que es un poema, un cuento corto, un microrrelato, minificción. Eso es una obra ya no inédita. Si se lo enviamos al grupo familiar que pasa de 20 personas y a esta prima le pareció súper lindo, entonces se lo publicó, bueno, a nuestra familia a todos les parece súper lindo lo que escribimos. Entonces se lo dio
a conocer a sus amigos, esta otra niña se lo dio a conocer a sus amigas del colegio, se expandió. Al expandirse y al tenerla conocimiento y al tenerla ya más andando por las redes, deja de ser inédita. Si la publicamos en Facebook, deja de ser inédita. Por eso es que incluso en este aspecto dice, si la obra ha sido publicada en la web, Facebook deja de ser inédita, pero allá hay algo que yo pude de pronto averiguar y Facebook tiene una cuestión que se llama solicitud ayuda o pidiendo ayuda o algo así. Si nosotros vemos esa obra que ha sido publicada en Facebook y la vemos en otro ladito, pero resulta que nosotros tuvimos la inteligencia de amarrarla a registro de derechos de autor, así sea incluso que la hayamos ayer la hayamos diligenciado sobre derechos de autor, pero la veo yo el día dentro de hoy, la veo en otro lado, también publicada y con otro autor firmada. Yo voy a ayuda y puedo denunciar la obra. Ahí hay una parte que un formulario, ahorita más adelante, yo se lo envío por WhatsApp, esto que les estoy mencionando. Sin embargo, uno entra ahí, dice un formulario y dice eso por derechos de autor, porque su obra fue, distribuida sin permiso, porque debe tener un permiso. Si la persona que lo hizo, si la distribuyó, pero no cambió su autor, por decir algo que compartimos, cuando nosotros nos encanta algo que nos dan en el Facebook, me refiero al Facebook, y lo compartimos, le damos compartir, no le estamos quitando el nombre del autor, estamos expandiendo el nombre del autor. Y pues las redes en parte, en este caso, nos sirve para darnos a conocer. Yo no estoy en desacuerdo de montar un cuento mío a estos retos de Gramata, vamos, algo puntual, porque realmente me doy a conocer. Y yo necesito ganar comunidad para que más adelante, si yo publico, tenga aunque sea alguien que me diga, bueno, yo le voy a adquirir su libro, como que yo la leí por ahí y a mí me gustó cómo escribe. Entonces me doy a conocer. Esos son riesgos que hay que tomar. Esos son riesgos que hay que tomar. Pero yo, con mi corta experiencia que tuve, y por eso de pronto en algún momento le escribí a Edwin y a Lilian, porque pues me tenía la duda, yo amarro mi obra antes de enviarla al reto. Yo la suscribo en derechos de autor. Más adelante si doy, porque es que estoy en un computador que no es mío, miramos a ver cómo entro a mi página de derechos de autor y les muestro. Eso es re fácil. Además, aquí en Colombia es gratis. Si no estoy mal, en otros países hay un cobro. Aquí no. Aquí en Colombia, bueno, algo muy bueno, ¿no? Algo dentro de todo lo que nosotros no tenemos y que a veces nos quejamos tanto. Esto es apoyo al arte. Porque nos dan la oportunidad de registrar nuestras obras ante derechos de autor sin un solo peso, sin cobrarnos un solo peso. Otra forma una manera de no perder la forma inédita o el nombre inédito es publicar fragmentos cortos. No hay problema con eso. Ahora lo otro que no perdemos lo inédito es de pronto confiar nuestra obra, por decir algo, yo escribo un cuento hoy y yo soy reparcera con Edward, con Ever, con Maccabi, bueno, con todos, pero pues por nombrar unos poquitos, ¿no? Entonces yo le envío mi obra y le digo, porfa, mira, mira lo que escribí hoy. A veces me sirve que diga, no, pero ¿qué le pasa? O sea, esto no va ahí, no sé qué. Esas cositas que le dicen a uno. Pero yo sé que esa otra persona, cuando se borra el chat, se borra lo que yo envié. Bueno, dicen que queda, no sé en dónde y eso, en qué nube y todo, pero yo la verdad
Esas son cuestiones muy, o sea, tienes que estar muy de malas para que todo lo que tú publiques o subas a la red. Perfecto. Puedes seguir, Ani. Bueno, iba en los fragmentos. Bueno, que los fragmentos cortos no hay problema. Y les estaba diciendo que de pronto cuando contamos con alguien de confianza que nosotros mandamos un cuento, o a veces escribimos algo y se nos da por enviarlo, eso tampoco pierde lo inédita porque confiamos en que esa persona no lo va a distribuir. Las antologías. Estos escritos en convocatorias, concursos, depende cuánto lo ha hecho público. También dejan de ser inéditos. O sea, yo por decir algo, participé con mucho honor y estoy muy orgullosa. No la he podido recoger, la antología con mi amiga Lilian y Ángela Cajiao, que esta fue de, ¿cómo es que se llama mi Lilian? Que se me escapa el nombre de la antología. También se te escapa. Sí, ya te digo, espera. Antología Navideña Internacional, pero no me acuerdo el nombre. Con los brazos elevados hacia el Redentor, así se llama. Ese. Bueno, ya está aquí en Cali y bueno, yo esa antología participé. Estuvimos personas obviamente de Argentina, de acá de Colombia, no sé si de México también, Yancey creo que también hace parte de esa antología. Esa antología, pues obviamente ya nosotros dimos un escrito. Ese cuento con el que yo participé, yo ya lo tengo en derechos de autor, incluso ya tengo el registro, ya me llegó. Eso demora, o dice que demora 44 días. Cuando estaban en pandemia, demoraba un poquito más, pero ahorita ya le colocan a uno 44 días. Ya esa ya se me volvió obra no inédita, pero pues obviamente yo ya la tengo en una antología. Sandra, ¿tienes alzadita a la mano? ¿Se fue? La alcancé a ver, pero no sé si quería preguntar algo, Sandra. Sí, ahí está. Ahí está con la pregunta. Acá no. Dice... Pronto me despedí, me perdí 7 minutos de hecho. Edwin nos pregunta acá que me perdí. El derecho de autor Colombia, ¿qué países cubre? Gracias. Bueno, en Colombia, pues estamos para Colombia, ¿no? Cada país tiene sus leyes. Buenas noches. ¿Nos querías preguntar algo, Sandra? ¿Será que no tiene el micrófono? De pronto no tiene. Eso, vale, va escribiendo y ya ahorita entonces estoy pendiente. Y por ejemplo, Perú tiene sus leyes, México tiene sus leyes y como decía ahorita mi Edwin, aquí en Colombia no se cobra por derecho de autor, en otros países sí. No sé en cuántos, ya tocaría mirar a ver, de pronto preguntar o googlear esto o preguntar de pronto con nuestros compañeros que están en otros países. De todas maneras, en los próximos talleres también vamos a ver algo sobre eso. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta aquí sobre inédita. Voy a ver si tengo algún apunte que... Ani, yo tengo una pregunta. Sí, soy yo. Si yo registro la obra en Colombia y da la casualidad que de pronto la publica alguien en otro país donde la ley de acá no rige, allá, pero igual diría yo que si me fuera a un juicio con la persona que publicó, al tener yo el registro de esa obra aquí en Colombia, esa sería mi prueba. ¿Sí serviría o no serviría? Claro que sí, es tu obra y lo que habla en ese momento del juicio, como lo llamas,
sería la fecha de creación. Y ahí entrarían las otras cositas que ya dijimos adelante, que serían los soportes como la fecha de creación en el computador, testigos, y ya entraría eso. Pero obviamente si la obra es tuya, no importa el país donde lo registres, lo que vale en estos momentos sería la fecha. Ah, ok. Dice, si una persona me ha publicado con una editorial, quiere liberar su escrito para tomar la decisión de irse sola e imprimir por otro lado, ¿cómo se puede proceder? Esta cuestión ya, Sandra, no sé si ya la dije o no sé si está más adelante. De todas maneras, si algo, ya le voy a dar yo creo que está más adelante, pero bueno, vamos a decir algo sobre eso. Debe pasar, obviamente, si está con una editorial, es que tengo a mi bombón acá miquiándome al frente y me hace reír. Resulta que debo tomar en cuenta es el contrato que he firmado. ¿Qué dice ese contrato que he firmado con esa editorial? Tenemos que leer todo el contrato cuando nos metemos con una editorial, así estemos con esa editorial, con un cuento, un haiku o lo más pequeño que sea, tenemos que leer absolutamente todo el contrato, leer la letra pequeña, como decimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber si hay alguna multa. ¿Hay alguna, cómo se llama eso? Sí, multa. Cláusula de penalización. Una penalización. Entonces debemos saber si tenemos que pagar algo o pagarle algo, indemnización también. Si tenemos que pagarle algo a esa editorial por poder retirar la obra, pero obvio que lo podemos hacer porque eso está estipulado dentro de los derechos morales que respalda derechos de autor. ¿Listo, mi Sandra? Vamos, mi Mac. Martica. Hola. Hola. No sé ni cómo decirle, pero sí le voy a hacer una preguntita. Mire, a mí me pasó hace poco una cosa rara. No lo sabía, nadie me lo explicó y entré en mi ignorancia. Registré una obra con todo antes de pasarla, digamos, a la editorial, donde ya había hablado con el señor editor, ya había hablado con el señor allá de la impresión, donde el señor me dijo que mandara todo lo que era el prólogo, agradecimientos, la dedicatoria y el texto completo con unas fotos que iba a ir en ese libro. Todo para él, pues, organizarlo como debía ser. Entonces, yo mandé eso, registré eso en derechos de autor, pero resulta que ya pasaron más de 4 meses y nada que el señor de esta editorial me ha imprimido los libros, el libro que se requiere. Pero resulta que en una parte donde dice agradecimientos, yo puse gracias a la editorial tal por el servicio prestado. ¿Qué hago ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Porque si ya hablé con otra persona para poder imprimir esa obra en otra editorial, pero que no quiero que aparezca la editorial donde yo la había, la anterior, ¿qué hago ahí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el requisito que tengo que hacer? Porque yo ya escribí a derechos, hice una solicitud de petición a derechos del autor, pero aún todavía no me han respondido nada. Entonces, estoy aquí, no sé qué me podrá su merced sugerir, ayudar o qué puedo hacer. Gracias. Martica, gracias. A ver, en ese caso le tocaría era mirar el contrato que firmaste con la editorial. Leerlo No. totalmente. ¿Qué? ¿No firmaron ningún contrato? No, señora, no.
una persona de ahí de Gramata me sugirió a este otro señor de la tal dichosa editorial. Y entonces yo hablé, como este señor de Gramata me dijo bueno, X persona, y me dio el contacto. Y yo lo llamé a él y le dije, tengo una obra, esta persona quiere que le pongan, porque es una biografía de una profesora. Entonces yo le dije, necesito que le ponga, organice, digamos, las fotos como la profesora quiere que lo haga. Y bueno, ya tengo el prólogo, el agradecimiento, la dedicatoria y todo el cuento. Pero entonces yo quedé ahí, porque entonces este señor nunca me cumplió. Pero yo no le he firmado nada pues a esa editorial, o yo no sé si será de esas litografías, yo no tengo ni idea. Yo me confié, no has firmado ese es mi problema. Tú no has firmado nada con ellos, No, has tenido... yo no he firmado nada, sino que en agradecimientos quedó eso. ¿Qué hago? Ani, sí, perdón, Señor. Marta, le pregunto. Usted dice, o sea, usted lo registró con esos agradecimientos, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, entonces señor. lo que tiene que, también es que, o sea, un pequeño aporte, tiene que hacer una carta de retratación de un parcial de la obra. Es decir, usted puede borrar eso, vuelve y envía a los derechos de autor para que ellos borren el pedacito que usted quiere. Ese 5%, que es mucho menos del 5% sí, que o sea, ellos por ejemplo, incluso... usted dice agradecimientos a editorial, perdón pero tengo conocimiento que es así, entonces agradecimientos, por ejemplo, a la editorial X. Entonces usted ya no quiere que eso aparezca en la obra, entonces tiene que volver a mandar la obra haciendo la rectificación de que quiere retratarse de ese fragmento de la obra. Y entonces allá se lo borra. ¿Ya? Allá mismo en derechos del autor, en derechos de autor, entonces sí, ya vuelven y le envían el documento y eso ya quedaría borrado, es decir, ellos allá ya le borran. Inclusive si ya está impresa, no, si ya todavía no está impresa. Por eso, en caso de que estuviera impresa y ya hubieras hecho los depósitos legales, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ir a las bibliotecas con esa orden que sale de derechos de autor y allí las bibliotecas están en la obligación de, ya no le van a devolver el libro, simplemente le colocan una enmienda allí con cinta pues adhesiva ya, y bueno, en fin, y aunque usted coja la obra física, lo va a leer, pero allí hay una cinta donde ya no aparece el nombre, porque la obra ya no se la devuelve. Por ejemplo, si estuviera impresa ya la obra, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias. Pero es como mi aporte, de lo que tengo conocimiento, no es que sea... Gracias. Ay, espérate, yo conecto, que se me va a... Bueno, yo les agradezco en el alma, muchas gracias. Sí, ahí es que eso hace parte, Martica, de los derechos morales. Y los derechos morales, más adelante vamos a contestarnos esa pregunta que les dejé en el aire ahorita en una ayudita anterior. Y entonces esos derechos morales, el autor como tal de la obra es el dueño y señor de esos derechos morales, porque es el hijo. Bueno, señora, muchas gracias. Gracias, allá al compañero también, muy amable. Sí, Orlando, muchas gracias. Bueno. Sagas, bueno, las sagas. Luego del primer libro ya lanzado, no es inédita la obra. Por decir algo, una trilogía. Tengo tres obras y yo sé que voy a lanzar 3 obras. Tengo ya planeado, son 3. Lancé la primera. Ya las otras 2 no son inéditas. Dejan de ser inéditas porque ya has lanzado la primera parte. Ahora, en el caso de que hay que evaluar, ¿no? Cuando se lanza un libro, igual siempre el autor evalúa, es bueno. Hay un micrófono por ahí. Si es muy bueno la primera saga o el primer libro de su saga, en caso negativo,
hay que negociar con la editorial para retirarlo del mercado. Pues obviamente aquí van las consecuencias de indemnización, si es el caso y si el contrato lo dice. Si la editorial ha quedado con el autor en ese aspecto de que en caso de que la otra saga ya no quiera o quiera cambiarle algo o definitivamente no era lo que esperaba, entonces la va a retirar del mercado. La puede hacer, lo puede hacer, pero trae consecuencias, ¿no? Ya entrarían a ver es qué clase de multas o cosas pues por retirarla. Lo otro sería el Wattpad. Este Wattpad, ¿cómo se pronuncia? No sé bien cómo se pronuncia Wattpad, creo. Esta plataforma la hemos mencionado en talleres anteriores. Creo que nos la mencionó nuestra amiga Eliana y el señor Jorge también. Creo que nos la mencionó dentro de esas plataformas tan buenas que nos indicaron, las herramientas tan excelentes que nos dejaron. Si la obra es muy buena, en este Wattpad se presentan los llamados, por decir, llamarlos cazatalentos. Si la obra es muy buena, en una editorial de los que estén por ahí navegando en esa red y vea la obra y le guste, te puede negociar, te puede contactar contigo, puede negociar y puede publicarla. Ahí ya ha dejado de ser inédita la obra, pero si la obra lo amerita, la editorial te lo publica. Pero, otra cosa, Ani, señor. en esa aplicación, ¿la puedo colocar o publicar mi obra sin registrarla o también debo registrar? No, yo creo que es mejor siempre amarrarla. O sea, yo, Anayibe Paipilla, yo aconsejo que siempre, antes de subir una obra, cuento, por pequeño, corto, largo que sea, antes de subirlo a una red cualquiera, Facebook, Instagram, un reto, una convocatoria, una antología, amárrenla. Así ustedes la vayan a publicar mañana, porque salieron corriendo y le hicieron hoy así como de chévere y hoy le salió súper chévere, entonces mañana la van a publicar o la van a enviar por cumplir. Regístrenla, amárrenla con derechos de autor, que ya con ese recuadro donde diga que está en proceso de registro, ya tienes un soporte legal. Entonces, yo creo que es lo mejor, se me fue lo que iba a decir. Pero bueno, sigamos mi Mac. No sé cuánto nos falta, yo voy. Mi Ani, vamos 20 minutos, faltan otros 20 minutos. Bueno, vamos a ver. ¿No me están aburriendo? En absoluto, está muy interesante Bueno, ojalá. la charla. Está interesante la charla, Ani. No, y sus aportes han sido muy buenos. Bueno, derechos patrimoniales. En derechos patrimoniales, bueno, aquí le vuelvo y le recuerdo la pregunta. ¿Puedo ceder mis derechos? Ténganla por ahí, ¿no? Derechos patrimoniales. Reproducción. Reproducir la obra, lo dice la palabra, reproducir la obra, copias, ejemplares. Bueno, yo no sé si... Sí se vale, Marta. Yo no lo tengo como ¿qué? Como costumbre colocar cuando yo coloco una obra o algo y colocar abajo los derechos de autor. Se me ha pasado esa costumbre, pero debemos cogerla. Incluso Edwin Hess, yo no sé si me ves que ya no los veo a todos, a mí me aconsejó una vez y creo que Lilian también, de colocar abajo registrado ante derechos de autor. Con esa frasecita nomás como que pone un bloque como que dice, uy, esta obra está registrada. Entonces como que de pronto con eso sentamos un precedente de que no vayan a fregar con esta obra. O sea, no vayan a distribuirla por allá en otros lados con otro nombre porque ya está amarrada y si lo hace, corre el riesgo de meterse en problemas legales. Bueno, de reproducción. Otra cosita de pronto como
Tixito, nosotros no vamos a saber si nuestra obra fue tomada por otro autor, ¿no? O por otra persona inescrupulosa que se le dio porque esa obra era de él. No vamos a saberlo fácil, al menos que alguien nos diga, uy, pero esa obra yo la vi con otro o algo, o no, o que haya una herramienta de pronto en derechos de autor y que vayamos a ver si esa obra está registrada. No vamos a saberla, sino hasta el momento de ir a registrar la obra, no sabremos si hay otro nombre igual con esa obra, porque, perdón, puede rechazarla derechos de autor, puede rechazarla porque se publicó otra obra con el mismo nombre, porque son muy similares, porque los personajes se llaman igual, porque la presentó en un formato que ellos no aceptan. Entonces puede decirle, a usted se la acepta en el momento de registrarla, pero en los siguientes días dice que no ha sido registrada o fue devuelta o no aceptada, algo así. Lo que pasa es que no me ha salido nada de eso, no he podido para tomar el ejemplo. Pero algo así sale, o sea, de una vez derechos de autor te dice que no. Y pues no hay ni modo de preguntar por qué, simplemente ya está en tu conciencia si fue que tú eres el que está cometiendo de pronto algún error de esos. Pero de resto ya es que de pronto no lo digan o busquemos el nombre de nuestra obra y, oh sorpresa, apareció con otro autor. Entonces, ahí, pues, bueno, ya la peleamos, ¿no? Edwin. Ramita, ¿tienes alguna? Hola, buenas noches. Qué pena decirte Ramita, pero no. No, tranqui. Él es Ramita. Igual, pues, como todos dijeron, el hijo, hay que andar orgulloso del nombre del hijo. No, era para apoyar allí a Martica y a Orlando. De todas maneras, quería decirles que hasta donde yo tenía, pues, el precedente era que, digamos, retirar eso no tiene tampoco ninguna relevancia. Ella lo puede retirar, pero pues si quiere hacer que toda la carta y toda la sesión, pero hasta donde yo leí los derechos de autor, usted puede retirar y poner cosas, como lo dices, que hasta un 5% o inclusive menos, pero no todas las veces hay necesidad de ir a mostrarlo. Simplemente pues usted tiene, es tuyo. Aparte de eso, pues simplemente está quitando, por ejemplo, yo subo el derecho de autor de la sola historia. Lo que es el prólogo, pues viene ligado a la misma historia. Lo que son la biografía, lo que son la dedicatoria, pues yo nunca los envío. Y lo que tú haces es poderlo quitar y poner, y más si no he hecho la impresión, entonces de pronto, pues, para que esté tranquila por ese lado. Y entonces para próximas, pues yo les recomendaría que envíen la historia como tal para que siempre anden más tranquilos. Digamos, no dedicatorias, porque hasta las dedicatorias a veces uno puede llegar a cambiar antes de ir a imprimir. Entonces, porque ya después de impresión sí, me imagino que puede hacer, pero creo que después de impresión, creo que no es ético ir a estar cambiando o cosas muy fuertes como estas, ¿ya? Pero como una hecha impresión, era más que todo para eso. Edwin, sí, lo que pasa es que la impresión, al hacer los depósitos legales, es decir, ante la Librería Nacional, ante la librería del Congreso, a la biblioteca, perdón, del Congreso, a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca Departamental de su región, entonces ya la obra queda así como la imprimió la primera vez. Entonces, cuando usted de pronto se equivocó o hay un parágrafo que no le gusta y lo quiere anular, usted lo puede hacer frente a los derechos de autor, pero la obra ya está en esos depósitos legales, que hay que hacerlo, ¿sí? Y entonces, si quiere hacer la corrección, pues como le digo, ya con esa carta es donde se la envían a usted y usted con esa carta va a las bibliotecas o debe de mandar a las bibliotecas y allí no le van a devolver la obra ya no se la van a devolver, digamos, de la Biblioteca del Congreso no se la van a devolver, simplemente ellos entonces le colocan una especie, mejor dicho, tapan lo que usted quiere anular de la obra.
Eso O fue lo único. anexan la carta que usted envió. No, pero en el caso de ella, pues que no ha Ah, sí, hecho, claro. lo ha Sí, hecho. sí, Yo no creo que sí, tenga sí. que mandar la carta directamente allá otra vez a internet, sino, pero obviamente sí, cuando ya he venido, ya está impresa y ya llevo a los lugares que toca que llevarles, como la Nacional y el Congreso, eso sí toca hacerlo. Ahora, Sí, claro. cuando uno va a hacer este envío, hay un tiempo límite y eso sí es necesario hacerlo, siempre y cuando imprima, ¿no? Y más que todo se hace es cuando hay un código de barra, cuando cuando hay ya un registro como tal. Ahí sí más todavía, y creo que si usted no lo hace, también tiene unas causales. Sí, si usted dijo que ya lo iba a imprimir y pidió un código de barra y necesita ya salió, hay un tiempo límite para llevar y hacer esos registros a esas bibliotecas, a la del Congreso, que ni siquiera sabía que había una biblioteca de Congreso, y Sí. universidad. Se lo digo porque me llegó a mí el mensaje y yo no mandaba a la del Congreso y me tengo que mandar eso de carrera a Bogotá, que me hicieran el favor, porque siempre es bueno que vayan para que coloquen el sello de recibido, bueno. Y el otro tema es que también va a la Universidad Nacional. Eso también Sí. es un- Vale, mi Edwin. Bueno, listo, no, ahí está el aporte. Gracias, Orlando, oye. Gracias. No, Montero. Por acá nos pregunta Martica que dice, eso del ISBN es diferente a derechos de autor, y quién saca el ISBN, el autor o la editorial. Lo saca el editor, Martica. No sé exactamente para qué función cumple, pero te lo puedo averiguar, o no sé si alguien sepa para que de pronto, Ani, pero es como un código, ¿no? Creo que no, tiene que Ani, ver es con un código de barras precisamente. no, Ani, no, Ani. El Ok, ICBN pero lo saca el autor, el es editor. la cédula de su hijo, es la cédula de su hijo. Eso es lo que le da derecho frente a otros países. Es decir, el ICBN es A como nivel decir la cédula. internacional. Y es la cédula. El código de barras no tiene nada que ver con nada. Con el código de barras es un código para comercializar su obra. Pero el ICBN es como la cédula, como cuando nace su hijo, que usted va a sacar el registro civil, le dan Ok, un número. Entonces el pero ICBN eso es, lo saca es el editor, hasta sí, donde yo sé. sí, o la imprenta o algún taller de impresión, pero no, una recomendación, no se debe publicar sin ICBN. Ese sí es, eso para, pues, de Ya en el pronto para usted. momento de publicación. Eso, porque Ok. si usted, por ejemplo, tiene una obra y usted dice, ah, a mí me la va a publicar cierto taller, pero resulta que él desconoce o bueno, o no le saca el ICBN, entonces usted no debe dejarlo publicar, entonces decirle no. Ese sí tiene un costo, creo que está valiendo 70, 80.000 pesos. Entonces, hay que enviar la solicitud del ICBN y cuando le llegue, pues, entonces ya con Ah, ese número, ese perfecto. es el registro nacional de su hijo, por decir algo, que he Ah, hecho. qué bien. Ujú. Gracias, Perdona, señor yo Orlando. termino de aportar. En ese ISBN, ¿por qué lo hacen a veces los editores? Porque ya hay que conocer un poco del papel, de la medida y ya, o sea, ya tiene que tener claro todo lo que usted va a hacer. Y obviamente como autor usted lo puede hacer y pedir, pero tiene que tener claro la medida con que se va a hacer el libro, ¿ya? Tanto alto como ancho, inclusive hasta el peso. ¿Por qué lo hace un editor? Porque ellos saben en qué material se va a hacer. Entonces hay preguntas ahí, El protección gramaje y de eso. todo, Todo, hasta todo. de Ujú. carátula, parte interior y todo. Y también pues ellos dicen hacia qué público está, si todo público joven, adulto, tiene alguna reseña que de pronto solamente mayores de 14, de 18 años. Entonces ahí tiene toda una cantidad de preguntas que a veces sí toca preguntarles a los editores, porque también maneja inclusive colores, cuántos colores, la gama de colores, 4, 6, 7 colores, una cantidad de cosas. Y en ese código, ese número, como lo dice, que es el número de cédula, si usted lo puede mirar, pues el mismo aparece, Ramito Árbol de Verdad, registrado Edwin Agudelo, digamos, como autor, y aparece todo, de qué trata la historia y el peso y todo el tamaño, y hasta inclusive en cuánto más o menos es lo que usted lo va a vender, en cuánto va a estar Bueno, en el mercado. ¿Listo? vale. Para finiquitar este tema, dice el ICBN, nos dice Ever, el ICBN es un identificador único para libros. Mediante este sistema, a cada libro se le asigna una cadena alfanumérica única internacional que sirve para identificar datos básicos de los objetos tales como título. Ay, no puedo bajar. Título, se me perdió. Editorial, Eso, tirada, extensión, materia, país, traductor, lengua original, etc. eso. Gracias, Ever. Bueno, y ahora la distribución. La distribución, bueno, es la venta
por terceros autorizados. Si tenemos por editorial, pues la editorial hace esa venta. Si somos nosotros los que autopublicamos, entonces ya miramos cómo es que vamos a manejar esta cuestión de distribución. La comunicación pública. Bueno, nos quedan como que menos de 8 minutos. En audiolibros, podcasts, obras de teatro, escrita, en comunicación pública es cómo lo vamos a hacerle propaganda, hacerle publicidad a nuestro libro. Y la transformación es traducciones, adaptaciones al cine, audiolibro, obras de teatro. Aquí hay que aportar o hay que agregar en esas transformaciones que nosotros al adaptar al cine, audiolibro o algo, estamos sujetos a unos nuevos contratos, a unos nuevos o aumento de un pago, porque pues es otra cosa, totalmente diferente a hacer. Entonces, nuestro libro chévere aplicó para una obra de teatro, eso es otro asunto, otra contratación, otros acuerdos y otros pagos. Entonces, de pronto para dejar eso en claro. Siguiente, mi Mac. Antes de eso, voy a decirles que los derechos, a la pregunta anterior, mi Mac, porque yo creo que la práctica nos tocó dejarla para la... ¿Qué era la pregunta? Que si los puedo ceder mis derechos. Yo puedo ceder mis derechos, solo los derechos patrimoniales. Yo no puedo o no debo, mejor, no debo ceder mis derechos morales. Porque si tú cedes tus derechos morales, es como si tú estuvieras regalando tu hijo para que otra persona haga lo que quiera con él. Entonces, no, los derechos morales no se deben ceder. Incluso ahí en derechos de autor, cuando en el momento que está registrando, preguntan, pero no se deben ceder. Solamente los derechos patrimoniales. Entonces, cuando a ti te dicen con derechos, ceder derechos, tú dices no, porque estás arriesgando tu obra. Ángela, yo te veo con la manito levantada desde hace rato, qué pena. Tranquila, Nid, buenas noches a todos. Interesante charla. Mira que en caso de plagio, bueno, ya me doy cuenta que alguien plagió mi obra. ¿Qué instancias tomar? ¿A dónde acudir? ¿Me puedes dar alguna opinión al respecto? Mi Ángela, ya ahí tocaría era escribir a derechos de autor. No sé por qué medio te lo plagiaron. ¿Te la plagiaron en las redes o te la plagiaron que te tomaron y la publicaron con otro nombre? No, no es mi caso, sino que simplemente me llama la atención porque muchas veces se participa en convocatorias o en retos, en grupos que muchas veces uno no conoce la procedencia o las intenciones de los que están participando. Entonces, por eso te pregunto, en caso de plagio, ¿qué hacer? Si es por las redes sociales tienen una cuestión de ayuda y por ese lado hay unos formularios que ahorita termina la charla, yo le envío este formulario, lo que pregunta Facebook, y ahí se puede hacer la respectiva queja. Ahora, si es muy grave ya, de pronto que es una obra completa, muy grande, ya te toca es con abogado, reunir tus evidencias, reunir tu soporte legal del registro de la obra ante derechos de autor y ya colocar la demanda. Por fiscalía se coloca normal, ¿no? Pero pues también ante derechos de autor. E insistir porque derechos de autor, pues como todo es virtual, pero sí atienden y sí contestan. Sí, una de las cosas
que a mí me llamaba la atención era que los escritores de antes, ellos escribían las obras y las publicaban con fecha, escrita en tal fecha, en tal año. Y ha sido esa una de las causas, ¿no? Porque uno, cuando publica con fecha, puede demostrar el tiempo de publicación de la obra. Eso es, Anita. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Sí, señora. Sí, así es. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo y pues obviamente ameritaría una tercera sesión, pero pues yo creo que la dejamos para el otro viernes. Y pues de tarea, cacharrear. Yo ahorita les incluyo en el WhatsApp, les envío cómo de pronto los pasos a seguir para poder entrar a derechos de autor y a inscribir la obra, a registrar la obra. Y pues obviamente, ¿qué más? De tarea cada uno el registrar formulario. una obra. De tarea cada uno registra una obra y demuestra el número de registro. Sería genial, aunque todavía no darían el número de registro, pero ahí dice 44 días y su obra está en proceso o en trámite. Perfecto. Entonces, sería chévere que lo hiciéramos. De todas maneras, si quieres, pasa las ayuditas, aunque queda un minutico, menos de 2 minutos. Las ayuditas más. Sí, pues, los ¿O se links las porque envías? Yo pensaría que mejor, no he registrado nada todavía. Yo pensaría, mi Ani, que mejor enviemos las ayudas por el WhatsApp de Gramata. Voy a cobrar por registrar. Porque ya nos queda Ya casi formé un negocio. minuto. Bueno, queremos agradecer inmensamente a Ani por todo pues por toda esta información. Muchas gracias, Ani, por regalarnos este tiempo. Yo sé que te preparaste desde hace bastante para esto y pues no, excelente. Muchas gracias por toda la información. A los compañeros asistentes, darles las gracias por haber acudido a este llamado. Nos vemos entonces en 8 días a la misma hora por el mismo canal. Sigan la página o nuestro perfil de Facebook y por ahí les estaremos comunicando pues todo lo que se va a realizar. También recordarles, por favor, quienes aún no siguen nuestra cuenta de Instagram, para que por favor lo hagan. En Gramata nosotros dejamos el enlace o el link, porque muy pronto, precisamente con nuestra amiga Ani, vamos a tener una nueva sección que se llama, bueno, todavía no tiene nombre, pero consiste en leer los textos de nosotros mismos en vivo. Y bueno, qué rico que para ese momento todos puedan conectarse y podamos seguir a Ani y a sus invitados en esa nueva sesión que tiene Gramata. Les agradezco muchísimo, Gramata.